Muy bien, en Sin Filtro seguimos hablando de elecciones. Recuerden que estamos con ustedes todos los miércoles tratando de llevarles a ustedes pues, las propuestas de los diferentes candidatos para que conozcan pues, quiénes son y además pues, qué proponen. Por eso podemos llegar este 27 de mayo pues, con una decisión clara de lo que vamos a hacer, de por quién vamos a votar. Así que hoy el turno es para la campaña de Sergio Fajardo y estamos con Daniel Salazar. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Santiago. Bueno, arranquemos a contarle un poco entonces a la gente qué propuestas trae Sergio Fajardo. Bien, para los jóvenes principalmente, que es el corazón realmente de la campaña de Sergio Fajardo y es la razón por la que me atrevería a decir que está casi la mayoría de los jóvenes en Colombia con él. Y pues, bueno, para resumir un poco, porque de verdad son bastantes las propuestas y el interés realmente en los jóvenes, pues encontramos una propuesta integral que la podemos trasladar desde la primera infancia hasta, digamos, esos jóvenes que están en la necesidad de conseguir empleo y que realmente no tienen las oportunidades, ¿sí? Entonces, iniciando con la primera infancia, de los 0 a los 5 años, lo que se necesita pues es un acompañamiento por parte del gobierno y unas garantías para que esa primera infancia pueda crecer bien. De nada nos sirve, digamos, las propuestas que a veces podríamos decir un poco populistas de darle gratuidad en la educación superior, pero que realmente uno de los mayores problemas es la deserción en la educación media y en la educación básica, ¿sí? Que hay. Entonces, si comenzamos a formar bien a nuestros niños desde los 0 años hasta los 5, con, digamos, por parte del Estado, garantizarles una nutrición efectiva, una nutrición que les permita a ellos desarrollarse bien, que exista un acompañamiento a los padres de familia y que a la vez exista una presencia del Estado en todos los sectores de la sociedad, porque eso es algo también importante. Las oportunidades en Colombia tristemente no se ven reflejadas en los mismos lugares. No es lo mismo decir un niño de primera infancia en Bogotá que decir un niño de primera infancia en los sectores más olvidados por parte del Estado, ¿sí? Entonces, resumiendo un poco, es acompañamiento del Estado desde la transparencia y desde la presencia del mismo Estado con infraestructura y con los programas de alimentación para la primera infancia y también acompañar a los padres de familia. Posteriormente se pasa al tema de la educación primaria y la educación básica, que ahí hay un gran problema. Y esto se ve reflejado en la deserción escolar. Desde grado 6 hasta grado 10 se ven los mayores índices de deserción escolar. ¿Eso qué hace? Que los jóvenes luego no puedan ser valiosos para el mercado laboral, que encuentren desempleo en el mercado laboral y que pues eso recurran ellos, no digamos a buscar, no puedan tener un trabajo digno, sino que buscan, por ejemplo, se ven más vulnerados a las bandas delincuenciales y todo lo demás, ¿sí? Entonces, 3 de cada 10 jóvenes en este momento en el país desiertan de la educación, ¿sí? Y de los desempleados que hay ahorita en Colombia, digamos que las cifras de desempleo es del 9.3, ¿sí? Mientras que las cifras de desempleo en los jóvenes es del 19%, es algo preocupante, ¿sí? Y 1 de cada 2 desempleados es joven, ¿sí? Entonces, ¿cómo se haría eso y cómo se acompaña a los jóvenes? Dando oportunidades a los jóvenes en la educación básica y que a la vez ellos tengan un proceso integral que puedan avanzar desde la educación primaria, luego vayan a la educación técnica o profesional con oportunidades, ¿sí? Esas oportunidades se ven reflejadas en becas, en programas como los que tiene Sergio Fajardo de Olimpiadas del Conocimiento, ¿sí? Que esa vendría un poco a reemplazar el programa de Serpilo Paga, no sé si de pronto hablaremos más adelante de eso, pero que realmente se pretende que los jóvenes no solamente se les dé la oportunidad por excelente ICFES, sino también se les reconozca en todos los talentos, porque nuestros jóvenes, y pues nosotros los jóvenes tenemos muchos talentos, no solo en la parte de las materias, sino también en la parte de cultura, en la parte de deportes y en todo lo demás. Y si acompañamos eso entonces con educación media, de ahí que puedan avanzar a la educación técnica o profesional, y que posteriormente puedan tener garantías suficientes para que se les, una vez hechos estos estudios, puedan tener un trabajo digno, ¿sí? Entonces, a través de todo esto podemos ver un programa integral en la parte de educación y pues que realmente interesa mucho a los jóvenes y pues por eso está la propuesta y base. Sin embargo, hay otras en otros sectores, no sé si puedo hablar. Sí, claro, ¿sí? claro. Listo. Otra de las cosas importantes es en la parte del deporte,
¿sí? En la parte del deporte que hemos avanzado muchísimo y que se han reconocido mucho los talentos actualmente, pero que sin embargo hemos visto que muchos deportistas de alto rendimiento, muchos deportistas que participan en torneos tanto nacionales como internacionales, realmente se han quejado de la poca presencia del Estado o del poco apoyo del gobierno, ¿sí? Entonces es reconocer en los jóvenes realmente la importancia del deporte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Colombia no es muy usual las becas por deporte, ¿sí? Y por ejemplo, desde ahí comienza un poco lo de la fuga de cerebros, que tenemos un problema en Colombia, ¿sí? Vemos que en Estados Unidos se van muchos estudiantes colombianos porque ofrecen muchas becas de deporte, no solamente pues como por materias, que también es muy importante. Entonces, si acá garantizamos un acompañamiento del gobierno en programas, ¿sí?, que incentiven al deporte y que, digamos, a la vez ese incentivo reemplace o minimice esos escenarios violentos que a veces los jóvenes se ven rodeados, pues podemos garantizar también unas oportunidades, ¿sí? Eso más o menos en tema de propuesta para los jóvenes. De propuestas. Muchos jóvenes también les interesa saber, no sé si Sergio Fajardo lo tenga, el tema del emprendimiento, que a muchos jóvenes también les preocupa el tema, porque muchos hoy en día pues quieren ser sus propios jefes y quieren tener como esa posibilidad de hacer un negocio propio. Sí. ¿Qué hay en cuanto a eso, emprendimiento, temas de emprendimiento? Una de las mayores cosas importantes y que se me olvidó mencionar anteriormente es que en el gobierno de Sergio Fajardo, cada año como mínimo se va a destinar el 10% del PIB a la educación en Colombia, ¿sí? La educación como el motor fundamental del desarrollo social, ¿sí? Y eso se ve permeado en muchos sectores, vuelvo y repito, y uno de esos es en el desarrollo del emprendimiento y en el desarrollo de la ciencia y tecnología, ¿sí? Si empoderamos a los jóvenes y si les damos la dignidad que los jóvenes a veces no tienen, ¿sí?, y si los empoderamos y los educamos con unos excelentes profesores, que ese es otro tema bastante importante, ¿sí? Los profesores que para Fajardo como profesor mismo, como Claudia López, su fórmula vicepresidencial, que su madre es profesora, Antanas Mocus profesor, pues son digamos el motor fundamental también de la educación, porque ellos son los encargados de educar a los jóvenes, ¿sí? Entonces, en cuanto a emprendimiento, todo ese presupuesto se tiene es para fomentar desde el colegio las oportunidades para que los jóvenes puedan emprender, para que los jóvenes no esperen a buscar por sus propios recursos su educación, todo me formo y luego llego y bueno, me ayudan, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve permeado eso? A través primero del SENA, del fortalecimiento del SENA en la formación de los jóvenes, y otro, trabajar de la mano con Bancoldex, ¿sí? Y otros programas de emprendimiento, que por ejemplo uno de los candidatos a la Cámara que ganó, Mauricio Toro, dirigía, ¿sí? Y que a través de estos programas se puede apoyar a los jóvenes que ya desde el colegio están recibiendo esa formación para el emprendimiento, y que a la vez el gobierno los está acompañando a través de ese presupuesto que les garantice que ellos puedan desarrollar ese mismo emprendimiento. Bueno, estos temas que mencionabas ahí, el primero era Serpilo Paga. Serpilo Paga, ¿qué pasa? ¿Se acaba? ¿Se transforma? Bien. Serpilo Paga se acaba, pero se les garantiza a los que siguen en el programa hasta que acaben la universidad, ¿sí? Pero no se acaba y ya, y apaga y vámonos, sino que se transforma a un programa que va a ser mucho más integral, que como te decía anteriormente, es un programa que va a reconocer los talentos de los jóvenes, no solamente por, digamos, la calificación del ICFES, ¿sí?, sino que también va a ser un programa mucho más integral, que se le pueda dar créditos y becas a los jóvenes que se destaquen en cultura, en deporte, en canto, en baile, en materias, en ciencia, en tecnología. Eso hace que no se cierre, digamos, esa esfera de que solo los estudiantes son pilos porque sacan un puntaje, sino que todos los jóvenes son pilos porque realmente a todos se les reconoce el talento tan diverso que se tiene en la sociedad, pues, de los jóvenes en Colombia. El tema de la educación, y que obviamente Sergio Fajardo pues, fue profesor, y todo lo que tú dices de que tiene, digamos que su círculo también ha sido, pues, digamos, que metido en el tema de la educación. Sí. Mucha gente se ve en contra de eso, dicen que eso no tiene por qué, o sea, que digamos que eso impide un poco la llegada a gobernar un país. ¿Qué opiniones hay respecto a eso? Bueno, pues
se han encargado, digamos, de minimizar un poco el rol de profesor, ¿sí? Entonces, que profesor es menos, que mejor es un doctor, un presidente de una empresa y todo. Pero realmente, y si nos ponemos a ver, los profesores son los pilares fundamentales de la sociedad, porque son los que realmente enseñan a nuestros jóvenes y les forman ese camino futuro y presente, ¿sí? Y por eso, digamos, uno de los pilares de Fajardo es darle dignidad a todas las personas y darle esa dignidad a los maestros que muchas veces se han visto, digamos, minimizados, ¿sí? Hemos visto declaraciones actuales de personajes de la vida pública que han minimizado el rol del profesor, que dicen que, no sé, que no forman bien a los estudiantes o algo así, pero que realmente los profesores son los pilares fundamentales. Y en ese tema de educación, ahí meto un poco la cucharada, también está la necesidad de formar a los profesores. Todos los profesores son, Fajardo dice, todos los profesores son muy buenos, ¿sí? Pero también todos los profesores se pueden mejorar, ¿sí? ¿Y cómo mejoran? Pues a través de oportunidades del gobierno. Si el gobierno no les da las oportunidades, es muy difícil, o sea, no todos tendrían las mismas oportunidades para mejorar, ¿sí? Entonces, el hecho de que sean educadores hace que realmente puedan ser un poco más serenos, y que en este momento yo pienso que en el país eso se necesita, y que puedan tener un norte claro a través del cual puedan, como diría Antanas Mockus, dar lo mejor de ellos, pero sobre todo de convocar a toda la gente, a los jóvenes y a todos los colombianos a dar lo mejor de ellos para transformar el país. Hay un tema que también a los jóvenes, digamos, que nos interesa mucho, que de pronto no tiene que ver con propuestas como tal, sino como en acciones. Tiene que ver también con el tema de la seguridad, del tema de la corrupción. También son temas que a los jóvenes, cuando uno les pregunta, pues lo mencionan también mucho. Sí. ¿Qué hay frente a esos temas? Bueno, iniciaré con la corrupción, ¿sí? Cero corrupción, más educación, de los lemas de Fajardo, y que a la vez la corrupción se ha puesto de moda actualmente en las campañas en este país, ¿sí? Antes era la inseguridad, antes era el tema de las FARC y todo, y pocos hablaban de la corrupción, ¿sí? Ahora todos se puso de moda el tema de la corrupción, pero realmente lo que hay que ver es la congruencia de esa corrupción. Muchos candidatos hablan de la lucha anticorrupción, pero aceptan en sus campañas, porque desde ahí es que se ve reflejado ese tema de la corrupción, pero aceptan en sus campañas, digamos, personas que han estado quizá un poco manchadas de esa corrupción. Entonces lo que se necesita es congruencia, y Fajardo lo ha hecho desde hace 18 años, ¿sí? No solamente con palabras, sino con hechos. La experiencia de él en la alcaldía de Medellín y en la gobernación de Antioquia lo llevó primero a ocupar, por todos los años que estuvo, el mejor alcalde y el mejor gobernador de Colombia. Y en el tema de corrupción se le dio un reconocimiento a la transparencia en su gestión, no solamente a nivel nacional, sino también a través de un reconocimiento de una ONG, que ahorita no recuerdo el nombre, pero que es a nivel internacional, la que, digamos, más o menos evalúa los índices de transparencia en los distintos sectores políticos del mundo, y que le otorgó a Fajardo esa insignia, ¿sí? Entonces, de nada sirve hablar de corrupción cuando no se demuestra con hechos. Y otro de los hechos muy importantes es las personas que lo rodean, y que él ha dicho en sus debates, desde las campañas es que se ve la corrupción, desde las campañas es que uno puede seguir realmente quién es corrupto y quién no, ¿sí? Y por eso está Claudia López como fórmula vicepresidencial. Desde lo más alto del Ejecutivo, Claudia López, la principal función de ella será combatir a la corrupción, ¿sí? Porque realmente la corrupción nos ha quitado las oportunidades en todos los sectores, porque la corrupción permea todo, ¿sí? Totalmente todo. Entonces, principal, y los invito a eso, es no solamente dejarnos guiar por el discurso bonito de la corrupción, sino también compararlo con la congruencia en la experiencia de cero corrupción ni de lucha contra la corrupción. Y el otro tema que me preguntabas era de seguridad. De seguridad, ¿sí? Bien, ese es un tema bastante importante, y que para Fajardo obviamente también lo es, y es de resolver el tema de la seguridad de una manera integral, ¿sí? Es decir, mano muy fuerte, ¿sí? Mano muy fuerte en temas de combatir el terrorismo, de combatir todas las bandas delincuenciales, mano muy fuerte, y Fajardo lo demostró en Medellín,
pero también un proceso integral que permita que no vuelvan a nacer, por decirlo así, o se vuelvan a formar esas bandas delincuenciales, ¿sí? De nada nos sirve acabar y mostrar resultados de decir, listo, acabamos con 5 bandas, pero que sin embargo ese sector donde lo acabamos, por ejemplo el Catatumbo, ¿sí? No tiene oportunidades, no tiene presencia del Estado. ¿Eso qué hace? Que los jóvenes se vuelvan a formar y se vuelvan a interesar en lo único que tienen oportunidades, que es la violencia. Entonces, mano dura por un lado, pero también un proceso y un acompañamiento por parte del gobierno a que esos jóvenes se formen en educación, cultura y deporte para que no vuelvan a incidir. Esas dos cosas van conectadas y eso hace que realmente se reduzca de una manera más prolongada y sostenible el tema de la seguridad. Ahorita mencionabas a Claudia López, la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, y muchos han dicho que, digamos que le ven como un tema complicado a esa candidatura por el tema, digamos que, no sé si el genio o la forma de ser de Claudia López, pero de cierta manera puede ayudar a ese carácter fuerte en una posible presidencia. Sí, bueno, a ver, digamos, es un poco complicado que se ve que critican a Claudia López como la gritona, como la mujer que malgeniada y todo, pero cuando, por ejemplo, hay encuentros entre 2 senadores, que lo vimos hace como 15 días, que casi se van a los puños, ahí sí no hubo escándalo, ahí sí no fueron los gritones, señores gritones, sino, no, estaban defendiendo sus ideas, ¿sí? Ya es momento de empoderar también a las mujeres, ¿sí? Vamos a llevar al gobierno la primera mujer vicepresidente y a la vez que el gabinete sea 50-50, ¿sí? 50% hombres, 50% mujeres. Es el reconocimiento a ellas, ¿sí? Y el carácter que tiene Claudia precisamente es una cosa muy valiosa para enfrentar a esos grandes monstruos de la corrupción, ¿sí? Y las personas que están atrás de esa corrupción, que se han creído siempre muy poderosos, siempre muy grandes, porque no hay quien les hable de frente y los combata de frente, ¿sí? Entonces la lucha contra la corrupción también necesita de carácter, de congruencia y una mano fuerte para combatirlos, y esa es Claudia López. Ahora sí tengo por aquí las preguntas que digamos que también se habla mucho y que la gente también le ha interesado y se ha hablado también en muchos debates y en muchos lugares sobre estos temas. Entonces, la posibilidad es que digas sí o no, sí, o si quieres argumentar alguna respuesta, pues lo puedes hacer sin ningún problema. Se pregunta mucho por el tema del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Sí, pues Fajardo reconoce la diversidad que existe en el país. Ajá. Y a la vez reconoce que, digamos, no se puede discriminar. La discriminación genera violencia y la discriminación también genera que no todas las personas se les reconozca esa dignidad que tienen como personas. Y a la vez, Claudia López, en su condición de homosexual, es muy importante para ella ese reconocimiento, ¿sí? Porque todos somos iguales. Es reconocer la igualdad y la diversidad, porque eso, antes de restarnos, nos hace convivir unidos como colombianos. Por lo tanto, el matrimonio igualitario, sí. O sea que supongo que la opción entre parejas pues también estaría, digamos que entre la posibilidad, sí. Sí, estaría en la posibilidad, está abierto al debate. Sergio Fajardo no ha negado, digamos, esa postura, sino que simplemente se abre el debate a que se pueda dar esa opción. Otro de los temas también tiene que ver con la corrida de toros. Ajá. 0 corrida de toros. En su propuesta de medio ambiente, Fajardo, pues también uno de los pilares fundamentales de esa propuesta es la parte de el respeto por los animales, ¿sí? Que es muy importante, ¿sí? Los animales hacen parte del entorno de la sociedad colombiana, y una de las cosas por las cuales se opone la campaña de Sergio es a la corrida de toros. 0 corrida de toros, el gobierno no va a apoyar eso. ¿Qué hay frente a la dosis mínima y el tema del consumo, por ejemplo, recreacional? Ajá, bien. Hay 2 cosas. Primero, de verdad es inconcebible que se tilde de tajo que el que tenga la dosis mínima ya es un criminal, ya hay que meterlo a la cárcel como otros candidatos han propuesto, lo han dicho, sino que es importante ir realmente a la base. ¿Sí? A la base es a las personas, a los cerebros, por decirlo así, de las bandas delincuenciales que piensan permear a través del tema de las drogas, ¿sí? Entonces, respeto a la dosis mínima, porque pues realmente hay que ver el problema más allá, y también Sergio Fajardo ha estado abierto a una opción alternativa
al combate, digamos, de las drogas ilícitas, ¿sí? Porque ha fracasado realmente el combate así directamente a las drogas ilícitas. Entonces está abierto el debate, ¿sí? Y se podría considerar a nivel internacional también el tema de las drogas ilícitas. Frente al embarazo, digamos que adolescente, ¿hay también alguna propuesta, hay algún concepto que tengan? Sí, frente al embarazo adolescente hay una meta, y por ejemplo esa es una de las cosas que no es porque sea fajardista, pero importante es que las propuestas son claras y realizables a 4 años. No prometemos cifras utópicas, digamos que 0 embarazo adolescente indeseado, lo que sea, sino que por ejemplo en eso, y eso está una en las propuestas de las mujeres que Fajardo reconoce como muy importante, es a través de la educación sexual reducir el embarazo adolescente, que ahorita está en un 17.4, y bajarlo a una cifra porcentual. Entonces sí va a haber ese acompañamiento por parte de la educación sexual y esos procesos de acompañamiento desde el gobierno. Y usted sí cree, así como también lo han dicho muchos candidatos, para no dar nombres aquí ni nada, que han dicho que la causa del embarazo adolescente es la falta, ¿cómo es que es la falta de tiempo? Sí, como que porque tiene mucho tiempo, no, o sea, eso es otra de las cosas que me parece inconcebible, ¿sí? O sea, realmente una de las cosas importantes para los jóvenes es que también tengan su tiempo de ocio sano, ¿sí? Que también tengan su tiempo para el estudio, que también tengan su tiempo para eso. Obviamente el embarazo adolescente no se da por eso, sino por el desconocimiento a veces que se tiene y la falta de, como ese tabú que se tiene de la educación sexual, que no se ha llevado a los colegios de una manera responsable para que realmente esos jóvenes sean conscientes al momento, pues, de pensar en un embarazo. Bueno, hay candidatos también, no hay muchos, hay un candidato aparte de Sergio Fajardo, digamos que es joven, sí, pero muchos han mencionado que es un candidato que a pesar de ser joven y ser, digamos que el más pequeño de la campaña, es el que ideas más, digamos que antiguas tiene, como que más está ligado como a temas, digamos que un poco más conservadores y no demuestra como un acercamiento juvenil. Sergio Fajardo, por el contrario, pues ha demostrado que también es el candidato de los jóvenes. Es el candidato de los jóvenes, Sergio Fajardo. Ustedes lo ven obviamente así. Totalmente, y vuelvo y repito, no es porque sea fajardista, pero es el candidato de los jóvenes precisamente porque su programa va enfocado a los jóvenes, porque los jóvenes, además de, o sea, la responsabilidad del gobierno, además de garantizarles el futuro, es garantizarles el presente, de reconocerlos, y como te digo, de una manera integral desde los 0 años hasta los 29, ¿sí? Que más o menos se considera la parte de los jóvenes. Entonces todos esos programas integrales, esa palabra me gusta mucho, hace que Fajardo realmente sea el candidato de los jóvenes, ¿sí? Porque despierta, digamos, toda esa esperanza y despierta toda esa reconciliación que ahorita necesita el país, ¿sí? Porque no podemos permitir más esas políticas de miedo, esas políticas que nos llevan a extremos, sino a construir puentes desde unos principios claros e ir sobre esa ruta a garantizar una transparencia en la política y un desarrollo para los jóvenes y para todos los colombianos. Se me iba pasando un tema que también es muy importante y ha sido pues todo este tema del proceso de paz. Con Sergio Fajardo, ¿qué pasa exactamente con el proceso de paz? Bueno, yo diría que Sergio Fajardo es el candidato más idóneo para el tema de la paz y para lo que está pasando en este país, porque tristemente la paz nos ha llevado a aumentar los odios, a incrementar la polarización, y eso no permite que el país se desarrolle o construya como una nación misma, ¿sí? Entonces, en cuanto al tema de la paz, hay que respetar los acuerdos, ¿sí? Hay que respetarlos porque de otra manera, si los rechazamos, si decimos que los vamos a volver trizas, o ahora de una manera más elegante que han dicho otros candidatos, que es como hacerles ciertos cambios fundamentales, ¿sí? Unas modificaciones que sería atacar la base del proceso de paz. Eso nos llevaría a que volvamos a un periodo de violencia, ¿sí? Y eso, o sea, no lo podemos permitir más, no podemos permitir que nos quiten de las manos ese proceso de paz. Pero lo más importante del proceso de paz ahorita es garantizar la implementación. Y una implementación, lo que más necesita es una transparencia en los procesos, ¿sí? Y que los procesos se construyan muy bien desde una base de la transparencia y desde una base de la planeación para que los acuerdos se implementen bien para garantizar su éxito. Porque, por ejemplo, si comparamos
con procesos de paz que han fracasado es realmente por la mala implementación, ¿sí? Entonces lo que se necesita es que en la implementación no entre la corrupción, ¿sí? Pero eso ¿cómo se hace? Desde que la cabeza del gobierno sea el que con experiencia, con congruencia y con sus políticas de transparencia garantice que se pueda desarrollar esa implementación. Bueno, estamos ya a pocos días, pues digamos que de estas elecciones de primera vuelta. ¿Cómo ven ustedes la cosa? Porque las encuestas pueden decir algo, pero lo que pueda pasar es totalmente distinto. ¿Cómo ven ustedes la cosa ahí? Bien, una de las cosas, por ejemplo, que Fajardo dice es que nuestra sede principal son las calles y la maquinaria principal que se tiene son los zapatos, ¿sí? Esta es una campaña que se ha construido hablando con la gente. Fajardo inició su movimiento Compromiso Ciudadano por Colombia hace 18 años. Y él lo hizo volanteando, hablando cara a cara con la gente, ¿sí? Más que llenar plazas públicas, es hablar con la gente, desde los voluntarios, desde la vicepresidenta, desde Fajardo, ¿sí? Todos han estado construyendo así. Entonces, si bien no podemos decir que vamos a ganar en primera vuelta y tenemos ya conquistado todo el país, ¿sí? Y si bien pues es importante tener en cuenta las encuestas, también es importante tener en cuenta a la gente y el apoyo que cada día se suma. Por ejemplo, me parece increíble y no creo que otra campaña tenga esto, y es que ya hasta ayer ciudadanos de a pie que han querido entrar a Facebook ya han donado, o sea, ya se ha sumado la donación a 100 millones de pesos. Que un ciudadano de a pie le nazca donar, eso demuestra que existe confianza al candidato, ¿sí? Y uno de los ejemplos por los cuales del todo no está definido en las encuestas es que, por ejemplo, Sergio Fajardo, cuando se lanzó a la alcaldía de Medellín, él figuraba de quinto en las encuestas. Y todo el mundo le decía, hermano, retírese. O sea, usted no tiene nada que hacer aquí, nada, usted no puede combatir a las maquinarias, todo. Y él sacó la votación más alta de la historia en ese tiempo, ¿sí? De manera que seguimos construyendo día a día, sumando esta fuerza de la esperanza y esperar a que todo el mundo se adhiera a este proyecto que realmente puede transformar el país y que con propuestas muy, muy congruentes y realizables en 4 años. Bueno, ya que estamos también, digamos que muy cerca a estas elecciones, hemos tratado de incentivar el tema del voto juvenil y que la gente salga y participe y vote y haga como, pues esa labor de actuar frente a un cambio que queremos, digamos que todos los jóvenes ven de pronto que los jóvenes estamos mucho más participativos hoy en día que antes. Sí, totalmente. Por ejemplo, y pues lo digo, digamos, desde mi punto de vista, independientemente de las campañas, yo he visto que los jóvenes están mucho más empoderados, ¿sí? Sí. Y a la vez las mismas campañas han abierto puertas a los jóvenes, ¿sí? Y los jóvenes podemos decidir el futuro del país, podemos decidir el presidente. Somos aproximadamente 12 millones de jóvenes, ¿sí? Entonces, mientras cada joven comience a tomar conciencia, y que una de las cosas que Fajardo tiene en su libro El Poder de la Decencia es, gústenos o no, los políticos son los que toman las decisiones más importantes de nuestro país, independientemente de nuestra edad, y obviamente van a tomar decisiones que nos van a afectar a nosotros como jóvenes. Entonces, lo importante del voto joven es trascendental para el país, para la realidad del país, y sobre todo, lo más importante es un voto informado, independientemente del candidato, un voto informado, que se comparen las propuestas, que se vea cuál es el más idóneo para Colombia, y que a partir de eso los jóvenes puedan incentivarse cada vez más a la participación en la política, que es muy importante porque realmente transforma nuestra sociedad. Bueno, por ahí leí el libro de Sergio Fajardo, sí. El Poder de la Decencia. Sí. ¿Qué hay de pronto en ese libro? ¿Qué pueden encontrar los jóvenes? Podemos recomendarles que lean también ese libro si quieren. No, totalmente. Bueno, acá Fajardo explica su forma de pensar, ¿sí? Su forma de ver el país, su forma de entender la política, ¿sí? Y lo hace de una manera muy auténtica, o sea, además digamos, el texto que tiene aquí, a partir de sus explicaciones, con sus garabatos, con sus cosas que él tiene, ¿sí? Y es la explicación de cómo podemos transformar el país y cómo podemos transformarnos todos, ¿sí? Y a la vez de cómo una invitación a cómo se debería entender la política,
¿sí? La política limpia, transparente y a partir de principios, ¿sí? Y a la vez de cómo, cómo ya se hizo y que se puede lograr, no solamente en una porción de territorio, sino en todo el país. Bueno, y antes digamos que ya para ir cerrando esta entrevista, ¿cómo podrían describir o cómo describiría a Sergio Fajardo? Bueno, ¿cómo lo describiría? Lo describiría en dos frases. Sí. El no todo vale y que realmente son los medios los que justifican el fin. Es decir, que aquí a Fajardo no le interesa ganar las elecciones a cualquier precio, sino que realmente le interesa es construir ese proceso a través del cual se gana la elección, ¿sí? Es garantizar que a partir de los principios claros, de unos principios que garanticen la ausencia de la corrupción, se pueda llegar a desarrollar todo el país y se pueda llegar con todas las propuestas muy serias, muy responsables, a que podamos en 4 años transformar esta sociedad a una sociedad mucho más unida, mucho menos polarizada, mucho menos violenta, pero sobre todo con muchísimas oportunidades y decencia y dignidad a todos los colombianos. ¿Cuál puede ser el factor diferencial de Sergio Fajardo? Yo diría que, aunque a veces a la gente le canse mucho que Fajardo siempre hable de corrupción, es la congruencia que él tiene en cuanto a la transparencia, ¿sí? Que no solamente lo ha dicho en su discurso, sino que lo ha demostrado con hechos. Y que él es el único que, digamos, no lo pueden... que no lo pueden culpar, digamos, o manchar con algo, absolutamente con algo, porque él ha demostrado en sus administraciones el proceso tan transparente que se ha desarrollado en ellas. Entonces, si la gente quisiera, y supongo que mucha gente está interesada también en el tema de Sergio Fajardo y de apoyarlo, ¿cuáles son esas razones que darían ustedes para votar por Sergio Fajardo este 27 de mayo? Bien, vuelvo y repito, el no todo vale, ¿sí? Porque realmente la corrupción nos ha quitado las oportunidades que no se imaginan en todas las esferas de la sociedad. 2, porque no necesitamos nosotros de unas políticas del miedo, no necesitamos de unas políticas que estén permeadas de favorabilidades políticas y de todo, sino que realmente lo que se intenta llegar es a gobernar con un programa muy serio. Y los invito a que lean todas sus propuestas, que son unas propuestas realizables. No queremos caer en los populismos de garantizar todo lo que no se puede realizar en 4 años, sino realmente garantizar con propuestas muy responsables y bien hechas que el país pueda transformarse. Entonces, yo diría que lo que diferencia a Sergio Fajardo es la congruencia, la experiencia y que a través del reconocimiento a todos los colombianos y a través de otorgarle desde el gobierno las oportunidades que necesitan todos los colombianos, porque uno de los problemas de Colombia es la falta de oportunidades. Si garantizamos que los jóvenes y que todos los colombianos en todo el país puedan tener las mismas oportunidades, pues tendremos una sociedad mucho más desarrollada y mucho más sólida al momento de su crecimiento. Un mensaje que le quisiera dejar a los jóvenes que están ahí conectados a esta hora con nosotros. Una súper invitación a que se interesen de este proceso electoral, que como les digo, gústenos o no, la política transforma, de verdad, la política, toma las decisiones más importantes. Entonces, una invitación a que se interesen, a un voto bien informado y pues nada, y que pues obviamente bienvenidísimos a la Fuerza de la Esperanza, a la campaña de Sergio Fajardo. Pueden seguirlo en todas sus redes, sergiofajardo.com, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Súper bienvenidos y pues nada, a votar, a informarse y a seguir interesados en la política. Pues Daniel, nuevamente muchísimas gracias, muchísima suerte pues este 27 de mayo. Y a ustedes pues, también gracias por conectarse. Recuerden que nuestra intención no es más que presentarles, digamos, que las propuestas de los candidatos, que ustedes sepan quiénes son, quiénes aspiran a llegar a la presidencia y por supuesto pues además conocer qué proponen. Así que nos vemos la semana entrante con otro candidato, con otra campaña y con otro candidato a la presidencia de la República.